En todos los casos se habla mucho del expediente. Entonces, ¿qué es el expediente y por qué es importante preservarlo, como dicen en derecho? El expediente tiene dos partes fundamentales. Una de ellas es los documentos que presenta usted, las demás partes y el juez ante el secretario de la Corte. La otra parte es todo lo que se dice en la Corte ante el juez. Se puede preparar un registro literal de todo lo que se dice en el juicio o en la audiencia en un libro denominado Transcripción del Taquígrafo. El expediente incluye todos los documentos presentados y la transcripción. Si usted se defiende a sí mismo ante la Corte de primera instancia y a veces, aunque tenga abogado, es responsable de lo que se incluye en el expediente. Eso es porque solo los documentos oficialmente recibidos se consideran parte del expediente y no hay una transcripción automática de lo que se dice en el juicio o audiencia. A veces es necesario solicitar o pagar un taquígrafo para que esté en la Corte y haga una transcripción. Se preguntará por qué es tan importante el expediente. El expediente es importante durante el juicio o audiencia y particularmente si pierde. Si pierde el caso, quizá desee recurrir a un tribunal más alto que decida si hubo un error. Eso se llama apelación. La Corte de Apelación decide las apelaciones, no la Corte de primera instancia. La Corte de Apelación no escucha testimonios ni admite pruebas. La única forma que tiene de determinar si hubo un error en el juicio es leyendo lo sucedido en el expediente. Es importante entender que si un documento no está en el expediente de apelación, la Corte de Apelación no lo tendrá en cuenta para decidir si hubo error. Será como si el documento jamás hubiera existido. No se permite informar a la Corte de Apelación acerca de documentos que no están en el expediente. Tampoco se puede mencionar nada que se haya dicho en el juicio si no figura en la transcripción. Si la Corte de Apelación no tiene el expediente, no lo puede ayudar y se mantendrá la decisión de primera instancia. Por eso es importante pensar en el expediente de apelación cuando se defiende a sí mismo en la Corte de primera instancia. Si espera a perder el caso, puede ser demasiado tarde. En primer lugar, veamos cómo asegurarnos de que se preserven los documentos. Durante el juicio, las partes pueden presentar documentos de dos formas: en la Corte, ante el juez, o fuera de la Corte, al secretario o a la oficina comercial. Los documentos que se presentan al secretario son las demandas, peticiones, contestaciones, mociones y declaraciones. Al presentar estos documentos al secretario, solicite alguna confirmación de que el secretario los aceptó. Puede ser una copia del documento con el sello de archivado o filed, o puede ser un recibo separado o que figure el nombre del documento en el sitio web de la Corte del caso. Si no le queda claro, pregúntele al secretario cómo se registran los documentos presentados en su caso. También puede entregar documentos al juez dentro de la Corte en una audiencia o juicio. Estos son documentos que usan las partes para demostrarle al juez que algo sucedió o no, y forman parte de las pruebas. Si desea que un documento se incluya en el expediente, asegúrese de dárselos al oficial de seguridad de la Corte para que lo entregue al juez y que le diga que se presenta como prueba. El secretario debe colocar un sticker en el documento con el número o letra de elemento de prueba. Asegúrese de que el juez confirme que se admite o se rechaza la prueba. Las pruebas que se presentan a la Corte por lo general se admiten en lugar de archivarse, y eso significa que solo quedarán en la Corte hasta que se decida el caso. Al finalizar la audiencia o el juicio, el juez por lo general ordena que se retiren los documentos presentados como prueba. Si sucede esto, debe conservar todos los documentos juntos y no podrá realizar marcas ni modificaciones en los documentos, porque debe presentarlos ante la Corte de Apelación exactamente en el mismo estado que los presentó ante la Corte de primera instancia. Ahora hablemos de la transcripción del taquígrafo. Para contar con una transcripción debe haber un taquígrafo en la Corte en la audiencia o juicio. El taquígrafo es quien escribe todo lo que se dice en la Corte. A veces la Corte provee un taquígrafo y otras veces no. Antes de ir a la Corte, averigüe si el juez cuenta con un taquígrafo para registrar la audiencia o juicio. Si no hay taquígrafo y si desea tener un expediente para la apelación, usted es responsable de que haya un taquígrafo en la audiencia o el juicio. Consulte las reglas de la Corte o llame al secretario de la sala si tiene dudas. A veces puede llevar su propio taquígrafo, pero tendrá que reservarlo de antemano y deberá pagar un cargo por adelantado. Durante la audiencia o juicio, asegúrese de que el taquígrafo tome nota de todo lo que sucede. Si el juez dice que algo se excluye del expediente, el taquígrafo no tomará notas de ello. Usted tiene derecho a objetar si alguien quiere decir algo fuera del expediente. Repasemos. El expediente de apelación es importante porque usted no podrá hablarle a la Corte de Apelación acerca de su caso como lo hizo en primera instancia.
La Corte de Apelación se basará solo en la información del expediente de apelación para decidir si la Corte cometió un error en su caso. Eso significa que la Corte de Apelación ignorará las pruebas discutidas en su escrito de apelación si no están en el expediente. Por eso debe asegurarse que los documentos y transcripciones que necesite incluir en el expediente de apelación estén en el expediente de primera instancia. Pensar bien en el expediente de apelación antes y durante su juicio le dará una ventaja si necesita apelar. Gracias por mirar nuestro video acerca de la preservación del expediente de apelación. Puede encontrar más información en nuestro sitio web.